Hola, soy José Ángel. Bienvenidos a Hoy es un buen día para programar. En el vídeo de características base de semánticas de movimiento, que puedes ver por ahí muy arriba, aprendimos que la función stdmove realmente no mueve nada y que lo único que hace es hacer un casting a ampersand del parámetro que recibe. Y además realizamos nuestra propia implementación de la función stdmove. Sin embargo, esta implementación estaba mal hecha. Nos funcionó porque estábamos utilizando como compilador el compilador de Microsoft, que por defecto es muy permisivo y nos permite saltarnos un poquito la regla de C++, pero realmente no estaba bien hecha, como vamos a comprobar en este vídeo. En este vídeo vamos a arreglar nuestra función stdmove y para eso vamos a tener que aprender el concepto de reference collapsing o colapso de referencias en C++. Y además vamos a implementar nuestra propia versión de std forward. Bien, pues vamos a hacer un include de IOStream y vamos a hacer una clase person, una clase persona que no va a tener absolutamente ningún miembro. Y ahora vamos a hacer una serie de funciones, vamos a llamarlo auto process person, que vamos a sobrecargar. Esta primera va a recibir un person, el value reference, aquí lo tenemos, y va a sacar la salida estándar, pues person ampersand, para que sepamos que se ha llamado a esta sobrecarga. Vamos a hacer la misma con una referencia constante. Vamos a hacer lo mismo con una rValue reference. Bueno, aquí deberíamos de indicar que es const, aquí con una rValue reference. Y por último vamos a hacer lo mismo con una rValue reference constante. Vale. La implementación que teníamos del otro día del método myMove era esta que tenemos aquí. Era un template, una plantilla tipo T. Nuestra función recibía una referencia de un objeto y lo que hace es devolver el static cast a un ampersand del objeto. Y ahora vamos a hacer un main, lo tengo aquí ya preparadito. Vamos a hacer un main que lo que va a hacer va a ser procesar. Va a instanciar una persona de tipo constante y luego lo que va a hacer va a ser llamar a processPerson pasando por un lado la persona, por otro lado la persona constante y por otro lado una persona temporal. Si esto lo ejecutamos, en teoría deberíamos de ver en pantalla única y exclusivamente que se está llamando a esta sobrecarga, que es la que recibe una referencia de tipo R, y a esta otra, que es la que recibe una referencia de tipo R constante. Si ejecuto el programa, estoy compilando ahora mismo con cl.s, que es el compilador de Microsoft, y aquí vemos en pantalla que esto funciona como estábamos esperando. Pero ¿qué pasa si cambiamos de compilador? O si no somos tan permisivos. Mira, aquí en Visual Studio Code, si entramos en tags.json, podemos indicar aquí parámetros para el compilador de C++. Entonces, si aquí indico permissive menos, con esto le estoy indicando al compilador que no quiero que sea permisivo y que siga los estándares a rajatabla. Bueno, si ahora compilo este programa, voy a encontrar con un problema, y es que no me permite llamar a la sobrecarga de processPerson, a la sobrecarga de myMove, pasando un objeto temporal. Si te fijas, aquí lo que tengo es una referencia, y te recuerdo de vídeos anteriores que tú no puedes pasar un objeto temporal a una referencia. Únicamente puedes pasar objetos temporales cuando tienes un rValue reference, una doble referencia. Entonces, ¿por qué me estaba dejando el compilador? Bueno, pues en el caso particular de las plantillas, como las plantillas se expanden, bueno, pues el compilador lo que estaba diciendo es, bueno, pues esto realmente lo estoy convirtiendo en una doble referencia y por eso nos permite hacerlo. Pero si le indicamos que queremos trabajar de manera no tan permisiva, pues se sigue el estándar y no nos permite llamar a esta implementación. El mensaje que te da es, aquí en errores, podemos ver lo que dice que no puede convertir el argumento 1 de person a t ampersand siendo t person, y si cambiamos de compilador, si compilamos por ejemplo con G++, el error es distinto. Aquí lo tenemos. Aquí lo que está diciendo es que no puede vincular una referencia de tipo lValue a una referencia de tipo rValue de persona. Aquí me está indicando lo mismo. No puedo pasar una
arValueReference, un objeto temporal, no lo puede vincular con el value porque esto aquí tenemos un único ampersand. De manera que la solución pues es, como ya hemos aprendido que existen las referencias universales y sabemos que una referencia universal admite absolutamente todo, le podemos pasar el values, arValues, le podemos pasar absolutamente de todo, pues vamos a convertir esto en una arValueReference, de manera que ahora mismo ya sí que se estaban sí que me va a admitir que llame a esta función pasándole un objeto temporal. Vamos a ver qué pasa. Ejecuto el programa. Y veo que no se está llamando a las funciones que a mí me interesan. Te recuerdo que como estábamos llamando myMove, pues nosotros esperamos que se llame a la sobrecarga de processPerson que recibe un arValueReference, o en el caso de llamar a myMove con la constante, con la persona constante, pues yo estaría esperando que se llamase a la sobrecarga de processPerson que recibe un arValueReference constante. Pero si te fijas aquí abajo, se está llamando a la sobrecarga cuando llamo a myMove pasándole un objeto, una referencia de tipo L no constante, se está llamando a la sobrecarga de processPerson que recibe un arValueReference, una referencia de tipo L. Además, en el caso de la constante, de la persona constante, se está llamando a la sobrecarga que recibe una referencia de tipo L constante. En ningún momento se está llamando ninguna de estas dos. Y ya solo en el caso en el último caso, efectivamente, sí que se está llamando a la sobrecarga que me interesa. Pero, ¿cómo es así? ¿Cómo es posible que no esté funcionando? Bueno, pues es muy sencillo. Ahora lo vas a comprobar. Y es que las reglas que se utiliza para deducir el tipo T en una plantilla no son las mismas si los argumentos son una referencia universal que en el resto de los casos. Si los argumentos son una referencia universal, las reglas son las siguientes. Hay dos reglas. Si la expresión que estamos pasando a la función de tipo plantilla, esta expresión de aquí, que en este caso sería aquí ya P, que esto sería una referencia de tipo L, esta otra sería una referencia de tipo L constante y esta otra sería esta expresión sería una arValueReference, una referencia de tipo R. Si esta expresión es un arValueReference, una referencia de tipo L, el tipo T, el parámetro de plantilla T se deduce como T ampersand, es decir, como una referencia de tipo L. De manera que en este caso, al pasar myMovePerson, aquí se estaría deduciendo que T es person ampersand. Y en el caso de que la expresión que pasemos a la función sea una referencia de tipo R, como esta en este caso, que es un objeto temporal, el tipo T se deduce como el tipo, sin ningún tipo de ampersand, es decir, sería quitarle los dos ampersand. De manera, ¿qué es lo que está pasando cuando el compilador se encuentra con esta llamada? Bueno, pues vamos a hacer aquí una copia. El preprocesador del compilador ve que esto es una referencia de tipo R y dice, perfecto, vamos a aplicar las normas de tipo R. Esto que me están pasando, ¿qué es? Es una referencia de tipo L. Perfecto, una referencia person de tipo L. Pues T lo voy a sustituir por person ampersand, porque las reglas que se aplican para deducir las plantillas cuando es una referencia, el parámetro es una referencia universal, son estas. Entonces sustituyo T por person ampersand, sustituyo aquí T por person ampersand, sustituyo aquí T por person ampersand y aquí sustituyo T por person ampersand. Esto es lo que sustituye el compilador. Aquí nos encontramos con un error. Me está diciendo referencia. Una referencia no está permitido. De hecho, fíjate, si yo aquí intento hacer un person referencia a referencia de C, pues esto era E, es igual a P, por ejemplo, el compilador me va a dar exactamente el mismo mensaje de error. Me dice, oye, yo no puedo hacer una referencia a una referencia. No está permitido en el lenguaje. Pero en el caso del preprocesador, a la hora de instanciar plantillas, sí puede. Hay una fase en la que sí que se admite esto y se encuentra con esto que es un error de compilación. Y entonces lo que hace es aplicar unas reglas que se denominan colapso de referencias o reference collapsing. Y las reglas de colapso de referencias indican lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí en una pequeña tabla. Vamos a hacer aquí esto. Bueno,
Quizás me he pasado un poco con el tamaño, pero bueno, vamos a hacer aquí esto. Vamos a ponerlo por aquí y vamos a ponerlo por aquí. Perfecto. Aquí un tabulador, tabulamos y tabulamos. Bien, si nos encontramos en la parte izquierda, es decir, en el tipo un ampersand y en los parámetros un ampersand, el resultado es que estos dos ampersand van a colapsar en un único ampersand. Si me encuentro en el tipo un ampersand y en la parte derecha, como es en este caso un doble ampersand, esto va a colapsar en un único ampersand. Si nos encontramos en la parte izquierda un doble ampersand y en el argumento o en el parámetro un único ampersand, nos quedamos con un ampersand, y solo en el caso de que tengamos doble ampersand en ambos lados, esto va a colapsar en un doble ampersand. De manera que si aplicamos estas reglas, voy a comentarlo, estas reglas, nos encontramos que tenemos un ampersand y un doble ampersand, esto se va a convertir en un único ampersand, y en este caso lo mismo, y en este caso lo mismo. De manera que realmente nuestra función myMove, cuando estamos pasando el parámetro, una referencia de tipo L, realmente se está convirtiendo en esto. Por eso, si te fijas, está devolviendo una referencia de tipo L en el objeto que estamos pasando. Por eso cuando llamamos a la función processPerson con lo que nos está devolviendo myMove, se está llamando a la sobrecarga de person que está recibiendo una referencia de tipo L. Lo mismo pasa en el siguiente caso. Si estamos pasando una referencia constante, pues va a ser lo mismo. Esto va a ser personConst. Bueno, si quieres vamos a hacerlo desde el principio otra vez. Lo copio. Esto se convierte en un personConst porque se está aplicando las reglas para expansión de plantillas con referencias universales, ¿vale? Pues esto va a ser un personConst ampersand. Aquí lo he escrito mal. Esto va a ser lo mismo. Const ampersand. Aquí lo tenemos. Y por último, personConst ampersand. Y aquí va a ser exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar estas normas, que son las normas de reference collapsing. Y si nos encontramos ampersand, pues lo vamos a convertir en un único ampersand. Esto lo mismo. Y esto lo mismo. Por eso, cuando llamamos a processPerson con lo devuelto con esta especialización de myMove que está recibiendo una referencia de tipo L, realmente lo que estamos devolviendo es una referencia de tipo L, y por eso se está llamando a la sobrecarga de processPerson que está recibiendo una referencia de tipo L constante, porque aquí estamos trabajando con constantes. En el último caso, ya vamos a verlo, sí que nos está funcionando, precisamente porque estamos trabajando con doble ampersand, como puedes ver. En este caso estamos pasando un person temporal, de manera que el compilador en este caso deduce que t es person. Te recuerdo que estamos aplicando las reglas de deducción de tipos de plantilla para el caso particular de referencias universales. Si la expresión que pasamos es una referencia de tipo R, t se deduce como el tipo sin ningún tipo de referencia, de manera que t lo va a sustituir por person, y en este caso igual, t por person, aquí lo mismo, t por person, y aquí t por person. Y por eso funciona, porque te fijas, esta especialización de myMove recibe una referencia de tipo R, que en este punto te recuerdo que aquí esto ya no es una referencia de tipo R, es una referencia de tipo L porque tiene nombre. Y por lo tanto lo que hace es devolver una referencia de tipo R de esta referencia, y lo que está devolviendo pues es una referencia de tipo R. Por eso cuando llamamos a processPerson con el resultado que es una referencia de tipo R, se llama a la especialización de processPerson que recibe una referencia de tipo R, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos arreglar nuestra función myMove para solucionar este problema? El problema es que si funciona perfectamente cuando le pasamos una referencia de tipo R, pero cuando le pasamos una referencia de tipo L, como al ser este parámetro una referencia universal, se aplican las reglas específicas de deducción de parámetros de referencia universal, y a las referencias de tipo L les
añade una referencia dentro del propio tipo. Bueno, pues la solución sería eliminar ese tipo. De manera que si yo tuviese alguna manera de hacer que esto, en vez de ser person, para este caso particular de P y de C, en vez de hacer que fuese person ampersand, aquí pudiese poner person de alguna manera, y aquí también person de alguna manera, en vez de person ampersand ampersand y ampersand ampersand ampersand, solucionaría el problema. Y la manera existe. Si incluimos aquí arriba del todo el include de type traits, dentro de type traits tenemos una expresión constante denominada, vamos a verlo por aquí, std remove, se llama remove reference t, no sé por qué no está saliendo en el IntelliSense, pero se llama std.remove reference t, y aquí exactamente lo mismo, std remove reference t de tipo, uy, ¿qué hago? Aquí, y aquí vamos a poner t. Acabamos de arreglar nuestra función myMove, porque ahora nuestra función myMove está recibiendo una referencia de tipo universal. Esta referencia vamos a utilizarla a la hora de indicar el tipo que vamos a devolver, pero le vamos a quitar el ampersand en el caso de que lo tuviese, y a su vez vamos a devolver una referencia de tipo R de ese tipo al cual le hemos quitado la referencia, de manera que si llamamos a myMove pasándole una referencia de tipo L, esto t va a ser person ampersand, y aquí vamos a recibir un person ampersand, y aquí vamos a recibir un person ampersand, y aquí exactamente lo mismo, person ampersand, pero esto se va a sustituir por un único ampersand. Este remove reference t con un person ampersand lo va a convertir en person a secas, y aquí esto de aquí lo va a convertir en un person a secas, de manera que ya sí que estamos haciendo una función que, en el caso de recibir una referencia de tipo L, recibe el parámetro como una referencia de tipo L y va a devolver siempre una referencia de tipo R. Vamos a deshacer esto. Y aquí lo tenemos. Vamos a comprobarlo. Si ahora ejecutamos el programa, podemos ver que para la primera llamada está llamando a la especialización de process person, que recibe una referencia de tipo R. En la segunda llamada se está llamando a la sobrecarga de process person, que recibe una referencia de tipo R constante, y en la última llamada, en la que recibe una variable temporal, pues lo esperado. Se está llamando a la sobrecarga que recibe una referencia de tipo R. Entonces, ya para terminar de dejar esta función exactamente tal y como está desarrollada en STL, tal y como lo hacemos ahora mismo, esto se está ejecutando en tiempo, o sea, se está ejecutando en tiempo de ejecución y no en tiempo de compilación. Y esto está claro porque todas estas expresiones que tenemos aquí se pueden resolver en tiempo de compilación, de manera que si decoramos la función con const expression, acabamos de hacer que nuestra función myMove se ejecute, bueno, se expanda en tiempo de compilación. Y además es imposible que esta función devuelva excepciones. Así que vamos a indicar aquí no except. Y con esto habríamos terminado nuestra implementación de myMove, que es exactamente igual que la implementación de stdmove de la librería STL. Bien, y ahora vamos a implementar nuestra propia versión de la función stdforward. Para ello vamos a implementar una función que va a llamar a process person de manera indirecta, utilizando reenvío perfecto con stdforward. Y esta función obviamente va a recibir una referencia universal. Vamos a probarlo. Template type name t auto process person indirect, por ejemplo. ¿Vale? Esta función va a recibir una referencia universal de tipo t, vamos a llamarlo argumentos,
y básicamente lo que va a hacer es llamar a processPerson con std forward de t de argumentos. Bien, de manera que si a esta función la llamamos pasándole una referencia de tipo L, pues debería llamar a processPerson con la referencia de tipo L. Lo mismo con L constante, R y R constante. Vamos a comprobarlo. Vamos a llamar a esta función X veces. Vamos a llamarla primero con una referencia de tipo L, luego con una referencia de tipo L constante. Vamos a comentar esto. ¿Vale? Después vamos a llamarla con stdMyMove o con con myMove o stdMove, es lo de menos, con una referencia de tipo R. myMove, ya que la acabamos de programar. Perfecto. Ahora con una referencia de tipo R constante. Y por último vamos a llamarla pasándole pues un objeto temporal. Person, y así. Vale, si ejecutamos esto y no nos da ningún error, pero esto es arg. Vale, si ejecutamos esto, comprobamos que efectivamente el comportamiento es el que estábamos esperando. En la primera llamada pues está llamando a la sobrecarga de person, que recibe una referencia de tipo L no constante. En la segunda una referencia de tipo L constante, la tercera una referencia de tipo R, la cuarta R constante y la quinta R no constante. Bien, pues vamos a ver si somos capaces de sustituir la función stdForward por nuestra propia implementación. Pues lo primero que tenemos que analizar es qué tipo de función va a ser nuestra función de forward. ¿Va a ser una función que recibe una referencia universal o va a ser una función que recibe otro tipo de referencia? Cuando llamamos a processPersonIndirect pasándole como parámetro una referencia de tipo R, te recuerdo que t se va a deducir como el tipo, es decir, en el caso de person va a ser person. Aquí vamos a recibir, voy a escribirlo, person, aquí vamos a sustituir p por person y aquí p por person. Vamos a recibir la persona como una referencia de tipo R que se almacena en arg, pero en este punto arg es una referencia de tipo L porque tiene nombre, de manera que el contexto en el que se va a ejecutar stdForward nunca va a tener una referencia de tipo R. Siempre vamos a pasar una referencia de tipo L y será en el tipo, en la especialización de forward, en la cual tenemos que especificar el tipo. En el caso de haber pasado una referencia de tipo R, tipo va a ser en este caso person, de manera que vamos a comunicarle a stdForward que el tipo era una referencia tipo R por este parámetro, y en el caso de que se llame con una referencia de tipo L, pues tipo será person ampersand, aquí tendremos person ampersand y aquí person ampersand, y le comunicaremos a stdForward que lo que estamos pasando es una referencia de tipo L, no por el argumento que siempre va a ser una referencia de tipo L, porque aquí ya tiene nombre, sino por el parámetro de la especialización de la función. De manera que voy a deshacer todo esto y con esto acabamos de comprobar que nuestra función de forward no puede recibir una referencia de tipo R, y por eso en stdForward aquí se está pasando la información del tipo, porque arg ha perdido el tipo, siempre es una referencia de tipo L dentro del contexto de esta función. Por lo tanto, nuestra función forward, que la voy a llamar mi forward, tendrá más o menos este formato: template, type name t, auto, mi forward, y esto va a recibir una referencia, porque ya te digo, es imposible porque mi forward lo vamos a llamar siempre que queramos hacer un reenvío perfecto. No tiene ningún sentido que llamemos a mi forward aquí dentro del main. Es únicamente cuando estamos haciendo un reenvío perfecto, de manera que siempre va a ser dentro del contexto de una referencia universal, y esta referencia universal siempre va a ser una referencia de tipo L. Por lo tanto, lo que va a recibir mi forward es una referencia de tipo L. Esto vamos a llamarlo argumento, y lo que sí que va a devolver va a ser t ampersand ampersand, y el código pues será algo así: return static cast
de t ampersand de arg. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer también que sea const expression. Así. Y aquí vamos a indicar que no es step. Y ahora vamos a ver cómo se comporta mi forward. Si llamamos a processPersonIndirect pasándole una referencia de tipo L, processPersonIndirect, aquí tendremos person ampersand, esto será person ampersand, y aquí vamos a pasar un person ampersand, ¿vale? De manera que en my forward le va a llegar por aquí un person ampersand, esto va a ser person ampersand, espacio ampersand, que aquí habrá que hacer un colapso de referencias, esto va a ser person ampersand, 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 y aquí person ampersand, 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 de manera que realizamos el colapso de referencias y este doble ampersand se queda con 1, este ampersand con un doble ampersand se queda con 1 y este ampersand con doble ampersand se queda con 1, de manera que se queda con 1, de manera que en el caso de estar recibiendo una referencia de tipo L, nuestra función myForward se está comportando como yo quiero. Recibe una referencia de tipo L y va a devolver una referencia de tipo L. ¿Qué pasa si le pasamos una referencia de tipo R? Vamos a comprobarlo. Bien, si recibimos una referencia de tipo R, cuando se llama processPersonIndirect, esto va a ser person, sin el ampersand, porque se aplica la lógica de deducción de referencia universal. Esto será person y en nuestra llamada myForward el tipo, la personalización va a ser, la especialización va a ser person, de manera que aquí esto se va a sustituir por person, esto se va a sustituir por person, esto por person y esto por person. Así que nuestra función myForward se va a comportar como esperamos en el caso de una referencia de tipo R. Va a recibir esta referencia de tipo L porque es lo que tenemos aquí, que acabamos de ver, pero esta función lo que va a devolver es una referencia de tipo R de person y aquí tenemos el staticast, de manera que esta va a ser nuestra definición de la función myForward. Vamos a comprobarla. En vez de llamar a stdForwardDT, vamos a llamar a myForward. Ejecutamos el programa y comprobamos que para la primera llamada se está llamando a la especialización de processPerson, que recibe una referencia de tipo L, la segunda una referencia de tipo L constante, la tercera una referencia de tipo R, la cuarta una referencia de tipo R constante y la quinta una referencia de tipo R. De esta manera acabamos de implementar nuestra versión de myForward.